Muy buenas tardes amigos de Auditor Solution, reciban un cordial saludo. Seguimos con estas sesiones de renta de personas naturales. Hoy vamos a hablar de la renta cedular de trabajo como tal. Vamos a trabajar sobre la herramienta del ayuda a renta de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Aquí ya tenemos el formulario de la ayuda a renta y pues tenemos unos datos de un contribuyente. Vamos a mirarlos, pues no hay necesidad mucho de explicarlos, eso lo explicamos en un video anterior. Esta persona declararía el 12 de octubre, no vamos a colocarle dependientes económicos para ver los efectos en el formulario. Cuando hablábamos de rentas de trabajo, tendríamos que hablar automáticamente del artículo 103 del Estatuto Tributario, donde miramos cuáles son las rentas de trabajo. Dentro de ellas, pues obviamente están los salarios, que es los que vamos a trabajar, y pues obviamente honorarios, comisiones y todos aquellos servicios que se presten de forma independiente. Recordemos que esta renta cedular de trabajo son para aquellas personas que estén dentro de este grupo y que no tengan trabajos a su cargo, por donde no van a tener costos ni deducciones, excepto las rentas exentas, donde el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Vamos a trabajar con una persona con un salario de 10 millones de pesos mensuales que ha trabajado durante todo el año 2020. Entonces, 10 millones mensuales, tenemos 120 millones al año. ¿Listo? Al darle 120 millones al año, estamos hablando de una persona de régimen ordinario que no pertenece a las fuerzas militares. Aquí nos van a salir dos preguntas orientadoras que nos van a salir también en la plataforma DIAN cuando estemos montando el formulario definitivo. Tenemos pues que clasificarnos si efectivamente pertenecemos a las fuerzas militares, les vamos a decir que sí. Si no, pues obviamente pues no debemos continuar. Vamos a decir que esta persona no tuvo ni gastos de representación ni retiró cesantías acumuladas a 31 de diciembre de 2016 y vamos a mirar cómo en el formulario automáticamente cuando el formulario nos aparece con ese solo ingreso vamos a tener el 25% de esos 120 millones como renta exenta y vamos a mirar cómo funciona el impuesto. Vamos en 17.399.000 de entrada con un anticipo de 5.018.000. El impuesto es de 12.381.000, un anticipo de 5.018.000 para un total a pagar de 17.399.000. Recordemos que las rentas laborales y las rentas de honorarios por servicios personales tienen una limitante. Aquí en el renglón 92 que donde estoy mostrando mi mouse, ese 92 no va a subir más del 40% del total de la renta líquida, o sea, del renglón 91. Tengamos en cuenta esa parte, entonces podremos ir haciendo la entrada y decimos, bueno, 120 millones por punto 4, inicialmente podríamos llevar hasta 48 millones nuestras rentas exentas y deducciones imputables, de ahí no podríamos pasar de acuerdo a la normativa vigente. Eso para que tengamos claro, porque a veces cuando metemos gastos y gastos y gastos en una renta laboral, nos llega hasta un punto y no nos baja más y el impuesto se mantiene. Esto vamos a hacer como esa estructura, vamos a ir mirando cómo se comporta el impuesto cada que le colocamos un dato y demás. En las rentas de trabajo efectivamente podemos, y existe, pues que hay unas deducciones, digamos que efectivamente hay unas cesantías y unos intereses de cesantías que nos pagaron. Si estamos hablando de 10 millones de pesos en todo el año, pues las cesantías son 10 millones de pesos y les vamos a sumar a eso el 12%, entonces por 1.12 que son los intereses de cesantías, entonces vamos a recibir 1.200.000 adicionales, 11.200.000 por cesantías e intereses de cesantías. Recordemos que el numeral 4 del artículo 206 nos dice que eso también es una renta exenta. ¿Listo? Entonces vamos a colocar 11.200.000. Aquí nos va a pedir cuál es el promedio de los últimos 6 meses. Pues estamos hablando de una persona que tuvo 10 millones de salario. Entonces vamos a colocarle acá 10 en el promedio de las diferencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener 131.200.000 de ingresos como tal. Y pues obviamente ya la base que acabamos de calcular se nos varía. ¿Por qué? Pues porque tenemos el renglón 91 de 131.200.000, entonces ya nos va cambiando la base del 40%, hasta 52.480.000, pero ¿qué más pasó? Entonces fíjense que acá teníamos 17 millones, nos siguen en los 17 millones, ¿por qué? Porque las cesantías son renta exenta, ¿listo? Hasta 350 VTs, todo lo que supere los 350 VTs hacia adelante va a tener una proporcionalidad de que trata el numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces vamos verificando el tema y decimos, bueno, tenemos 11.200.000 de renta exenta y 11.200.000 que están inmersos en estos 41.200.000 y 30 millones que corresponden al 25% de los 120 millones de pesos de salarios.
Hasta ahí no hemos hecho nada adicional. Vamos a seguir llenando las cuestiones que están en el certificado de ingreso y retenciones. Aprovecho para explicar que las personas que no cumplan los topes para declarar renta, de todos modos se les pide un certificado de ingreso y retenciones al año, y ese certificado de ingreso y retenciones reemplaza la declaración de registro. Recordemos entonces un tema laboral que decíamos que a los trabajadores se les descuenta el 4% a título de salud, 120 millones, 123 por 0.4%, entonces 4.800.000 que se le retuvo a ese empleado durante todo el 2020 por concepto de salud, y 6 millones de pesos que se le vamos a retener por concepto de pensión. Ustedes dirán, pero ¿por qué 6 millones de pesos? Porque esa persona con 10 millones de pesos se pasa de los 4 salarios mínimos mensuales vigentes, y por pasarse de los 4 salarios mínimos tiene que hacer un 1% adicional por efectos de fondo de solidaridad pensional. Entonces 120 millones, el 5% nos da 6 millones de pesos. Esas dos estructuras, los aportes a pensión y los aportes a salud, son considerados tributariamente como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Si sumamos acá y son 10.800.000, lo vamos a ver efectivamente acá, 10.800.000 que están disminuyendo nuestra base gravable. Uno de ustedes dirá, bueno, pero ¿por qué se nos bajó si teníamos 41 millones y se nos bajaron las rentas exentas? Por una situación. Si miramos acá, tenemos dos rentas exentas, tenemos las rentas de 11.200.000 de renta exenta que se va, y tenemos el 25% de los 120 millones menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Si uno hiciera esta parte, entonces tomaría los 120 millones, le disminuiría 10.800.000, ¿cierto? Estaríamos sobre 109.200.000. A eso lo multiplicamos por el 25%, nos da 27.300.000, y si le sumamos los 11.200.000 nos va a dar 38.500, que efectivamente es lo que vemos acá en las rentas exentas. Entonces, como la explicación del por qué esas rentas exentas van teniendo alguna variación en la medida que vamos alimentando nuestro ayuda a renta. Si vemos el impuesto a cargo, nos estábamos en 17.200.000 más o menos, bajamos a 14.280.000 y ahí vamos, ¿cierto? El anticipo también baja, eso va a ser estructura de otro video, de mirar cómo es que sale el anticipo si lo sacamos manualmente, pero estructuralmente bajo la herramienta nos está haciendo todos los cálculos internamente, pues ya nos facilita mucho el tema del enjuiciamiento de la declaración como tal. ¿Qué más tenemos? En este momento tenemos, vamos a ir mirando el tema. Decimos acá, bueno, tenemos los aportes, es lo básico, digamos que sobre esos 10 millones tuvimos una retención en el año, no sé, de 2 millones de pesos, 2.400.000, ¿listo? ¿Cómo opera eso? Esas retenciones que acabamos de colocar efectivamente se nos van a ir al renglón 133, disminuyendo el anticipo y obviamente disminuyendo el impuesto a cargo. ¿Listo? Vamos a dejar eso es para que revisemos cómo está el tema. Los vamos a dejar inicialmente sin retenciones para trabajar sobre cifras cerradas, 14.280.000 todavía, solamente para efectos de ilustrarlos. ¿Listo? Si tenemos retenciones, vendrán en el certificado de ingreso de retenciones y obviamente las podremos colocar en nuestra renta. ¿Qué otra cosa tenemos? En las rentas de trabajo son solamente 3 ítems. Si picamos acá, pues obviamente se van a desglosar otras situaciones, otras herramientas, otras ventanas. Este desglosa solamente una ventana. Los pagos a terceros por concepto de alimentación no constituyen ingreso para el trabajador siempre y cuando sus ingresos mensuales no superen los 11.038.000 pesos, o sea 310 VTs. Entonces acá ingresos mensuales, efecto, no estamos contando el cesantías, solamente el salario como tal. Entonces decimos que no, porque nuestros ingresos son 10 millones de pesos. Y aquí tenemos una circunstancia adicional. Si superamos los 11.038.000 en nuestro salario, esos pagos a terceros por concepto de alimentación van a ser ingresos, una parte grabada y una parte exenta para el trabajador. Entonces, esa también tiene una limitante. Ese pago que le hacemos a ese tercero tampoco puede superar de 41 VTs, ¿cierto? Al mes, ¿listo? Que corresponde a 1.459.887 o correspondía a 1.459.887 en el año pasado. Digamos acá que el número de meses que recibimos el subsidio fue de 12 meses y que recibíamos un subsidio de 100.000 pesos por alimentación, o sea 1.200.000. Eso va a ser pago no laboral, efectivamente. Y fíjense acá una situación. Si vamos a rentas cedulares, efectivamente aparece 1.200.000. Aparece 1.200.000, entonces ya nos aparece 132.400.000. ¿De dónde salen los 132.400.000? 131 millones que teníamos, 120 millones, 11.200.000 y 1.200.000 de pagos por alimentación, que no está grabado. Si vamos acá a la estructura otra vez, vamos a entrar al tema. Si estamos sobre 1.459.000, pues va a ser
en una parte, vamos a ponerla acá un poquito mejor. Aquí hay un error en la plataforma, si le damos acá 1.200.000, acá cometí un error que pues es importante que lo revisemos, ¿cierto? 12 millones no, digamos que 1.200.000. La pregunta, aquí tenemos que revisar, nos sirven este tipo de circunstancia en este tipo de videos porque nos da una estructura. Fíjense que dice, antes de incluir la información correspondiente a los pagos a terceros, responda a la siguiente pregunta. Durante el año 2020 su salario mensual fue igual o inferior a 110 VTs. Si yo le digo que no le estoy diciendo a la herramienta que mis ingresos fueron superiores a 11.038.000, entonces tengo que darle la respuesta en sentido contrario. Le estoy diciendo es que sí. Automáticamente me está diciendo que mi ingreso es no grabado y me voy a renta cedular. Eso se vuelve una estructura del anexo de nuestra renta, pero no nos implica un mayor valor en nuestros ingresos. Volvemos a los 131.200.000 y volvemos otra vez a los 14.280.000 que teníamos. O sea, se vuelve un dato informativo. Le decimos efectivamente a la herramienta, es que él no nos toma topes porque al inicio dijimos que era 10 millones y aquí cometimos un error al momento de diligenciar los pagos por alimentación y le dimos una respuesta errada. Él automáticamente nos comienza a arrojar datos errados porque al decirle aquí que no, ¿cierto? Nos vuelve esto grabado y nos aumenta la base gravable, por ende también nos aumenta en un pequeño porcentaje, como en 400.000 pesos, nuestro impuesto a cargo. Ojo como damos las respuestas, porque eso se va a tener un efecto en el impuesto a cargo. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, vamos a volverla a dejar en la estructura como veníamos, porque estábamos por debajo de los 11.038.000 y ahora vamos a volver al tema de rentas cedulares. Adicionalmente, tenemos el tema de las deducciones imputables. Acá tenemos 7 ítems de deducciones imputables. Vamos a ir a mirar el efecto de cada uno y vamos a comenzar de atrás hacia adelante para mirar el efecto que tiene en la renta exenta. Recordemos que la renta exenta del 25% de los salarios nos dice en el numeral 10 del artículo 206 que esa renta exenta va a ser, ese 25% se va a calcular tomando todos los ingresos del trabajador, restándole los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las deducciones imputables. Pero nos vamos a dar cuenta que la herramienta efectivamente es así, solamente toma algunas deducciones imputables para disminuir la base de la renta exenta. No todas las deducciones imputables hacen base o disminuyen la base para el cálculo de la renta exenta. Vamos a hacer el cálculo y vamos a mirar antes de cómo está nuestra renta exenta. Decíamos que eran 38.500.000, o sea, los 11.200.000 de la renta exenta de los intereses de cesantías y las cesantías, el cuarto del artículo 206. Y vamos entonces a mirar cómo opera la renta exenta y cómo operan las deducciones imputables. Vamos a ir de atrás hacia adelante para revisar el tema y decimos acá de nuevo deducciones imputables. Digamos que tenemos inversiones. En estas inversiones aclararles que esas inversiones tanto en centros de reclusión, en conservación de obras audiovisuales, en inversiones en librerías, en proyectos cinematográficos, en infraestructura de escenarios, todos tienen una regulación específica y hay que leer esa regulación específica. ¿Dónde encontramos la regulación específica? Pues en lo que siempre se les ha dicho en los videos anteriores, leer la explicación como tal que tenemos en la parte de arriba de cada ventana que aparece cuando damos en cada uno de los botones y en la ayuda, en la parte de abajo de la ayuda, que aparece la parte de las normas nacionales. Entonces, por ejemplo, en el tema de la deducción por inversión en proyectos cinematográficos, que la tomé de adrede porque es la que me da una deducción especial. Las otras inversiones, pues si invierto 100, me deduzco 100 o disminuyo de mi renta 100, pero acá si invierto 100, en proyectos cinematográficos me van a dar 165 y es más interesante, ¿no? Entonces, la parte normativa aquí nos da un breve resumen de qué es lo que debemos hacer, de cómo se estructura, de cuáles son los soportes que debemos tener. Es importante leerlo, siempre lo he manifestado en estos videos y aquí aparece la parte normativa como tal. Listo, hay algunos conceptos, efectivamente aparecen unas leyes, unos artículos del Estatuto Tributario que soportan, tenemos esa deducción especial. Digamos que tenemos una deducción especial de 1.000.000 de pesos y fíjense acá que tenemos 1.650.000. Lo único que nos pide la herramienta es que digamos a qué renta cedular la vamos a manejar. Nos la permite llevar en rentas de trabajo, en rentas de capital, en rentas no laborales, en rentas de trabajo por honorarios. Nos permite llevar ese pago de esa inversión a cualquiera de esas rentas según nuestros ingresos. Obviamente estamos haciendo rentas de trabajo y le decimos llévenos ese 1.650.000 rentas de trabajo. Listo, si nos vamos acá, efectivamente nos está diciendo que tenemos una renta exenta. Fíjense que la renta exenta no bajó, 38.650.000, pero ya tenemos una deducción imputable de 1.650.000. Obviamente nuestro impuesto comienza a bajar
por el tema de esa inversión. ¿Listo? Si seguimos aquí abajo, vamos a mirar, vamos a ir hacia arriba, ya decimos, los aportes a fondo de cesantías de manera independiente no los voy a tocar en este video. ¿Por qué? Porque hacen parte, como su nombre lo indica, de aportes a trabajadores que funcionen de forma independiente, los que pasamos cuentas de cobro, los que tenemos alguna renta de capital o alguna renta no laboral, podemos hacer aportes a fondo de cesantías de manera independiente. Lo vamos a ver de forma más profunda en los próximos videos. En deducción por impuestos todos tenemos bancarización, entonces tenemos 4 por 1000. Acá le decimos a la herramienta donde quiero llevarla. Estoy haciendo una renta de cédula de trabajo, de rentas de trabajo, y le voy a decir que pagué un mismo $1.000.000. Nos vamos a ir con $1.000.000, 1, 2, 3, con $1.000.000, y efectivamente nos va a mostrar que nos va a llevar a las rentas de trabajo 500.000. Recuerden que el artículo 115 dice, inciso 2, artículo 115 del Estatuto Tributario, es la normatividad que nos dice que solamente nos podemos llevar el 50% de lo que hayamos aportado a gravamen a los movimientos financieros, o al 4 por 1000 a los bancos. Entonces vamos a ir mirando, vamos acá en 1.650.000, 2.150.000, miremos a ver cómo está acá el formulario. La renta exenta tampoco se baja y ya tenemos los 2.150.000. Efectivamente nuestro impuesto sigue bajando de manera proporcional. Seguimos revisando el tema, vamos de todos modos a deducciones imputables. Aclaro que el gravamen a los movimientos financieros, sea cual sea la cédula que estemos trabajando, no se puede llevar como costo de deducción. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Siempre se lleva como una deducción, y pues obviamente deducción de impuestos. ¿Listo? Si metemos predial, o si metemos industria y comercio, o si metemos cualquier otro concepto aquí en esta pestaña, siempre nos va a calcular el 50%, porque esa pestaña está exclusivamente para gravamen a los movimientos financieros. Tengamos en cuenta eso. Vamos a ver aquí también, digamos que esa persona que es asalariado también pagó unos intereses, digamos que es un mismo $1.000.000, y le vamos a decir que pues una renta de trabajo que nos lo lleve a rentas de trabajo. ¿Listo? El mismo $1.000.000. Vamos a ir a rentas cedulares y ya tenemos el cuarto ítem diligenciado, vamos, $1.000.000. Entonces tenemos acá 3.150.000, acá los vemos en el renglón 39, y la renta exenta se mantiene. La renta exenta se sigue manteniendo, se sigue manteniendo, se sigue manteniendo. Y para ahí vamos otra vez, efectivamente, a 13.068.000, nuestro impuesto sigue bajando. Aquí estoy diligenciando todos los ítems para mostrar el efecto en la declaración. No siempre, efectivamente, se llenan todos los ítems, porque si no tenemos todos los soportes que vimos por allá en los primeros videos de renta, pues no los podemos llevar si no tenemos el soporte. Es un tema meramente académico. Recomendarles mucho que estos renglones vayan diligenciados con información lo más detallada posible. No demos en el concepto, entre más detallado mejor. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Cuál fue el soporte? ¿De dónde lo saqué? ¿Cómo lo saqué? Esto es un Excel normal, entonces nos podemos extender lo más que queramos o que podamos. Si uno mira acá, por ejemplo, entonces inicialmente no nos muestra todo, pero si nos vamos internamente acá en la barra de fórmulas, nos va a mostrar que efectivamente escribimos de conceptos o de estructura para que nos sirva de soporte hacia adelante. Muy seguramente en el 2022 o en el 2023 tenemos que hacer una corrección, o si la DIAN nos está requiriendo o nos está pidiendo aclarar algo, muy seguramente podemos tomar el ayuda a renta que estamos haciendo y mirar el concepto y decir, es que esto lo sacamos puesto y este fue nuestro concepto y esto fue nuestro criterio. Nos va a servir de herramienta fundamental hacia adelante. No dejemos estos impuestos sin anexos, porque tendemos a olvidar qué hacemos hacia futuro. Eso es normal en todos. ¿Listo? Entonces la recomendación es esa, no dejemos sin poner los conceptos lo más claro posible. Va a ser una herramienta fundamental. Fíjense que lo que estamos poniendo no nos está afectando renta exenta. Vamos a decir también que pronto tenemos inversiones. Le vamos a decir que vamos a hacer una inversión en desarrollo tecnológico, por decir algo, lo mismo, $1.000.000, y le vamos a escoger acá, le decimos, bueno, lléveme ese desarrollo tecnológico a rentas de trabajo. Nos va a dejar diligenciar esto, nos vamos al formulario, la renta exenta no cambia, y acá obviamente nuestras deducciones imputables efectivamente siguen subiendo, y por ende nuestro impuesto sigue bajando, ¿cierto? Estábamos en 13 millones, comenzamos en 17 millones, ya vamos en 12 millones, y entonces sigue bajando, muy atractivo para el tema del trabajador. Aquí comenzamos con temas que sí afectan la base de la renta exenta. Entonces, digamos, si tenemos una medicina prepagada, si ese empleado tiene una medicina prepagada, vuelvo y digo, todos estos conceptos, por favor, diligenciarlos en la forma más detallada posible, más detallada, con el mayor detalle posible. Muy seguramente va a ser una herramienta fundamental e importantísima en las rentas posteriores. Entonces,
vamos a decir también que es un mismo millón de pesos, vamos a trabajar sobre cifras cerradas y vamos a decirle que me lo lleva a rentas de trabajo. Fíjense lo que pasa con la medicina prepagada, solamente en las otras cuando poníamos la lista desplegable nos aparecían las 4 cédulas, rentas de trabajo, rentas por honorarios, rentas de capital y rentas no laborales. Esta medicina prepagada solamente se nos deja llevar a rentas de trabajo y a rentas por honorarios como tal, no aplica para rentas de capital y rentas no laborales. Entonces vamos a decirle efectivamente que son rentas de trabajo. Ese millón de pesos lo pagamos en 12 meses. Fíjense lo que pasa acá, 1.000.000 de pesos, pero el tema de la renta exenta se nos baja, era 38.500.000, ahora se me baja a 38.250.000 y se me suben las otras deducciones, obviamente el millón de pesos que acabamos de hacer. ¿Por qué? Entonces si hacemos el tema, nos decían que eran 120 millones de pesos, recordemos por acá, 120. Decíamos que teníamos un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, 10.800.000, teníamos 109.200.000, ahora vamos a hacer el aporte a medicina prepagada, o sea, el millón de pesos, 108.200.000 por punto 25, eso 27.050.000, más 11.200.000 que teníamos de cesantías, intereses de cesantías, eso nos da 38.250.000. Entonces, si se fijan que ahí comienza a afectarme mi base de la renta exenta. A revisar el tema más de las rentas de trabajo y nos falta uno, que es la intereses pagados por préstamos de vivienda. Todo tiene su reglamentación, todo tiene su explicación, ¿cierto? Recuerden que los intereses, todo tiene sus topes. En las ayudas vamos a mirar cuál es el tope, porque a veces nuestro interés es muy grande y nos pasamos a veces y decimos, pero es que no nos está tomando el valor, eso es un error en la herramienta. No, tenemos que leer bien la ayuda, leer bien la explicación para poder mirar si estamos o no estamos cumpliendo con la normatividad. Lo mismo, acá hay una identificación, entre más amplio sea el concepto, mucho mejor. Vamos a decir también que acá es el mismo millón de pesos, puede ser más, obviamente. Fíjense que esto está limitado a 2.728.000 pesos al año. Entonces tiene una limitación también, tenemos que tener en cuenta eso. Aquí vamos a decirle también que nos lo lleve a rentas de trabajo. Si no le clasificamos el concepto, mire lo que va a pasar. Uno dice, listo, ya lo hice, vamos a borrar este acá, vamos a borrar este acá. Puse el millón de pesos y no me percaté que eran rentas de trabajo, no le dije la herramienta dónde, me deja pasar tranquilamente. De repente también me dice formulario, no tengo en cuenta si bajó o si subió, estamos en 12.050.000 en este momento. Pasé y llené mi formulario, vea lo que pasó, le hice perder plata al contribuyente o perdí plata yo porque no me lo envió, no me lo clasificó. ¿Por qué? Pues porque no le di la clasificación acá. Entonces le digo, listo, ese millón, vamos a deducciones, efectivamente me aparece acá, en mi impuesto como tal ya me baja, porque pues obviamente incluye y hice la tarea de la forma que la debería. Hay que llenar los formularios bien, hay que llenar la estructura bien, como tal. Y fíjense otra vez la renta exenta, ¿qué pasó? Volvió y bajó. Fíjense entonces varias. La renta exenta, entonces, ¿qué pasa? Cogemos otra vez los 120 millones, le restamos los 10.800.000 de salud y pensión, le restamos el millón de pesos la medicina prepagada y le restamos también el millón de pesos los intereses de vivienda. Entonces 107.200.000 por punto 25, ¿cierto? Más 11.200.000 de la renta exenta de cesantías, intereses de cesantías, nos da 38 millones de pesos. Entonces, si ustedes se fijan ahí, hay varias circunstancias. Tengamos en cuenta que lo único que me disminuye mi renta exenta son los aportes que yo haga a intereses de vivienda y a medicina prepagada. El resto no me va a tocar la renta exenta laboral. Sigue siendo muy costoso. De repente el asalariado va a decir, bueno, pero señor contador, 11 millones no tengo, eso es un mes de salario, no tengo cómo pagarlo. Entonces entramos en el tema de planeación tributaria. Hay que decirle a ese trabajador, no para este año porque ya no se puede hacer nada con eso, ¿no? Ya no se podría hacer nada con eso. Efectivamente, pues entonces haga aportes a cuentas AFC, haga aportes voluntarios a fondos de pensiones o aumente su aporte a los fondos de pensiones obligatorios. Aumente, dígale a su empleador que no le retenga el 5% en ese momento, que le retenga el 6 o el 7, qué sé yo, y aumenta su estructura. Vamos a fijarnos de hacer un ejercicio acá también sobre este mismo tema. Entonces, ¿qué pasa acá? Si le decimos a nuestro empleador, reténgame 100.000 pesos más, porta al fondo de pensiones al fondo de pensiones obligatorios, al RAIS. Opera para fondos privados, no opera con los que están en Colfondos, por ejemplo, no opera para eso. Tuvimos otro millón de pesos, vamos a trabajar sobre millón de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 10.800.000 más 1, 11.800.000. Vamos a mirar cómo aparece acá. Ir al formulario, 131 millones y nos aparece 11.800.000. ¿Vale? Otra vez se me afecta la renta exenta. Entre más cosas metamos acá, esta cuestión va a disminuir, la renta exenta va a disminuir, pero mi impuesto efectivamente va a disminuir en un porcentaje un poquito más pequeño, pero va
a disminuir. Va a disminuir un poquitico, no mucho, pero en la estructura tenemos 11.473.000. Vamos a volverlo a quitar acá. 11.473.000, subámoslo acá, ir al formulario. Acá 11.761.000. Cuando le ponemos el millón de pesos nos baja a 11.473.000. Volvamos a colocar acá, digamos 11 millón de pesos. Estamos ahorrando unos, no sé, 300.000 pesos y tenemos un aporte voluntario a nuestro fondo de pensiones obligatorias. Eso va a aumentar el promedio de la pensión que nos vamos a pensionar y bueno, ahí vamos funcionando. En el tema de los aportes voluntarios a fondos de pensiones y a fondos de ahorro para la construcción, ahorro para el fomento de la construcción o ahorro voluntario para la construcción, que son lo mismo, pero los ahorros para el fomento de la construcción son conectivados, y el ahorro voluntario o ahorro voluntario contractual que aparece en el artículo 126-4 es con temas del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Listo? Entonces digamos que para este caso, por ejemplo, vamos a decir que invertimos, no sé, vamos a meter el mismo millón de pesos, vamos a irnos con millón de pesos para ver los efectos. ¿Qué pasa? Vamos a irnos de nuevo acá, la renta exenta vuelve a bajar, tenemos el millón de pesos y tenemos que esto bajó 200.000 pesos, ¿listo? Siempre se afecta la renta exenta, eso es lo que quiero mostrarles acá en esta parte. Es la única estructura o la única columna, la única cédula que me acepta el 25% de renta exenta por rentas de trabajo. Vuelvo y repito, numeral 10 del artículo 206 como tal, del Estatuto Tributario Colombiano, por si este video lo ven en algún otro país. ¿Cómo podemos disminuirla más? Entonces vamos acá y decimos, bueno, fíjense el primer tope que dijimos al principio. El primer tope que dijimos al principio era el 40% de nuestra renta líquida. Y nuestra renta líquida no es el ingreso como tal del renglón 32, sino el renglón 34, y eso se ve aquí en el renglón 91, que no pasa los 131.200.000 que vemos en el renglón 33, sino pasa los 119.400.000 que vemos en el renglón 34. Miren el renglón 91 y va a aparecer acá los 119.400.000. Entonces vamos a ir mirando los topes y decimos, bueno, 119.400.000 por punto 4, entonces tenemos 47.760.000 pesos y vamos en 44, todavía podemos hacer algo más, pero eso es planeación, o sea, no es por el hecho de que lo estoy incluyendo ahorita, o sea, estoy diciendo que esos aportes se tuvieron que haber hecho en el 2020. Yo no le puedo decir al fondo de pensiones voluntarias, ok, venga, es que voy a bajar mi renta 2020, hoy 22 de agosto que se está filmando este video, pero llévemelos al 2020 porque necesito decirme mi renta. Eso no pasa, eso tiene que ser con planeación, tiene que conocer usted su renta, tiene que conocer la renta de su cliente, asesorarlo en ese sentido para que bajen las estructuras de impuestos. ¿Qué más puede pasar acá? Sigamos llenando, digamos que tenemos ese otro millón de pesos acá que pusimos en ahorro voluntario de pensiones. Vamos 45.600.000, acá sigue bajando un poquito nuestro impuesto, 10.895.000, y parecería que no tenemos nada más que hacer en su momento. Vamos a mirar ahorita cuál es el efecto, porque puede que sea hacia arriba o hacia abajo el efecto de los dependientes económicos, y ahorita vamos a mirar el efecto como tal. Aquí esta persona que incluimos en este ejercicio adrede no le pusimos dependientes económicos, pero recuerden en los videos pasados de uno de los documentos que se tenían que tener eran los certificados o la documentación que soportara que ese contribuyente tiene dependientes económicos, y en los videos anteriores habíamos revisado qué calidad o qué características debe tener un dependiente económico para ser deducible de renta en estas estructuras de rentas de trabajo y rentas por honorarios. Tengamos muy pendiente el tema del impuesto como tal, ¿cierto? Que en este momento son 10.895.000. ¿Qué va a pasar? Estamos muy cerquita del tope. Teníamos 47.760.000 y vamos a ocultarla yo del formulario para que no me aparezca esa ventana rosada que aparecía acá. Si le damos mostrar la ayuda del formulario, aparecía una ventana rosada acá que nos daba instrucciones, las mismas instrucciones que vemos cuando picamos en él o nos introducimos en cada una de las herramientas o de los botones de la herramienta. No vale la pena porque nos quita visibilidad. Seguimos en esto, seguimos que estamos en 10.895.000 y vamos a ver si es conveniente para este contribuyente. No, para todos no es conveniente, pero tenemos que hacer la prueba. Entonces digamos que la persona tiene un hijo menor de 18 años. Vamos a incluirle acá en los datos del declarante y le decimos ok, venga a ver, miremos a ver si le incluimos el hijo, cómo opera. Recordemos acá, vamos por este lado, 10.895.000, vamos a quitarle acá, de repente ya nos cambió un poco el tema, vamos a quitarle acá este registro civil.
de nacimiento y miramos de nuevo para corroborar cómo está operando. 10.895.000 que tenemos de impuesto. Vamos a ir a los datos del declarante, vamos a decirle que tiene un registro civil de nacimiento. Aquí vendrá una identificación. Ojo con este dependiente económico, ya lo habíamos visto en videos anteriores, que tiene que estar plenamente identificado porque también tenemos que relacionarlo en la plataforma cuando estemos montando nuestra declaración definitiva. Decimos que lo tuvimos 12 meses y para de contar. Ahora miremos cómo aparece acá. Hay veces que se sube o se baja. Vamos a mirar acá. Efectivamente, si metemos el dependiente económico, tenemos 10.200.000. Por tener ese dependiente económico, la DIAN o la Administración de Impuestos, como lo vimos en algún momento en videos anteriores, tenemos un 10% de nuestro ingreso como deducción imputable. Fíjense aquí que llegamos a los 47.760.000. Ustedes dirán, pero es que el 10% de 120 son de 12 millones. Sí, pero solamente teníamos una basecita pequeña como de 1,5 millones. Acuérdense que estamos como en 45 millones, subimos a los 47.760.000, que es lo máximo que nos permite deducir. O sea que el impuesto mínimo que va a pagar esa persona, lo mínimo que puede pagar esa persona, en este caso, son 9.986.000 pesos. Fíjense que es una de las cédulas que pueden ser más costosas si tenemos ingresos laborales importantes, porque nos limita un 40% nuestras rentas y rentas y nuestras deducciones. O sea que sí o sí, cuando tenemos ingresos muy grandes, vamos a tener que pagar. ¿En qué momento no tendríamos que pagar? En el momento o no pagar o disminuir por otro concepto nuestro anticipo y nuestro impuesto a cargo si nos hicieron retenciones en la fuente, ¿cierto? Muy seguramente con ese ingreso pudieron hacernos retenciones en la fuente, digamos que nos hicieron otro millón para seguir en la misma estructura. Entonces, pues en ese caso, pues el tope siguen los 47.760.000. Nuestro impuesto va a bajar porque ya nos retuvieron 1 millón de pesos por adelantado, o sea, lo vamos a descontar de nuestra renta y pues vamos a bajar nuestro valor a pagar final. No significa, pagamos igual, lo que pasa es que ese 1 millón de pesos ya nos lo fueron descontando en el año y entonces con lo que vamos a pagar al final del periodo, o sea, en estas épocas que estamos declarando renta, pues va a ser un valor disminuido porque ya hemos pagado anticipadamente un impuesto. Listo, está aquí nuestra video de la depuración de nuestras rentas de trabajo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartir ese conocimiento con sus conocidos, con sus amigos y suscribirse a nuestra página para más contenidos y nos veremos en una próxima oportunidad.